Espero que todos estén bien. En este momento iniciaremos la segunda parte de la introducción a Deep Learning. Y quiero que me sigan con atención en la información que les voy a proporcionar para que podamos aprender un poquito más sobre lo que es Deep Learning. Ya tuvimos una primera parte, esta es la segunda parte de esta introducción. Vamos a hablar en este momento sobre las arquitecturas del Deep Learning. La estructura de datos fundamental de una red neuronal está vagamente inspirada en el cerebro humano. Como ustedes pueden ver, esto es una imagen simulada de cómo funcionan las neuronas en el cerebro. Mandan información biológica, que en nuestro caso sería prácticamente digital a través de unos y ceros. Está vagamente inspirada en el cerebro humano. Cada una de nuestras células cerebrales neuronas está conectada a muchas otras neuronas por sinapsis. Y esta es más o menos una simulación de la sinapsis. A medida que experimentamos e interactuamos con el mundo, nuestro cerebro crea nuevas conexiones, refuerza algunas conexiones y debilita otras, estas que no se usan mucho. De esta forma, en nuestro cerebro se desarrollan ciertas regiones que se especializan en el procesamiento de determinadas entradas. Ahora, así vamos a tener una área especializada en la visión, otra que se especializa, ¿sí?, en el lenguaje, en la audición. De forma similar, dependiendo del tipo de entradas con las que trabajemos, van a existir distintas arquitecturas de redes neuronales que mejor se adaptan para procesar esa información. Algunas de las arquitecturas más populares son las siguientes. Las redes neuronales prealimentadas es una de ellas. Fueron las primeras que se desarrollaron y son el modelo más sencillo en estas redes. En estas redes la información se mueve en una sola dirección, hacia adelante. Los principales exponentes de este tipo de arquitectura son el perceptrón y también el perceptrón multicapa. Se suelen utilizar en problemas de clasificaciones simples. Y nosotros aquí podemos ver justamente que existen las entradas, ¿sí?, y las capas, entradas y salidas. Ahora, vamos a ver ahora las redes neuronales convolucionales. Estas redes son muy similares a las redes neuronales ordinarias, como el perceptrón multicapa. Se componen de neuronas que tienen pesos y sesgos que pueden aprender. Ahora, cada neurona recibe algunas entradas, realiza un producto escalar y luego aplica una función de activación. Es decir, que imagínense esta imagen que tenemos aquí a continuación, donde esta camarita está viendo la información que está procesando. La primera información que se procesa es quizás esta imagen que tenemos nosotros acá, con algunos uvas. Y al momento de procesar, de mandar la información, al final vamos a tener varias información, sea que lo que estamos viendo es algo que puede producir un vino, un aceite a través de uvas. Es simplemente una idea muy básica o muy general de cómo podrían entonces trabajar estas redes neuronales. Cada neurona recibe algunas entradas, realiza un producto escalar, porque escala de algo pequeño a algo más grande y luego aplicar una función de activación. Al igual que el perceptrón multicapa, también vamos a tener una función de pérdida o costo sobre la última capa, la cual estará totalmente conectada. Lo que diferencia las redes neuronales convolucionales es que suponen explícitamente que las entradas son imágenes. Por eso yo acabo de mencionarles a ustedes que una imagen, lo que nos permite codificar ciertas propiedades en la arquitectura, permitiendo ganar en eficiencia y reducir la cantidad de parámetros en la red. Siempre vamos a pensar que son imágenes. Ahora, en general, las redes neuronales convolucionales van a estar construidas con una estructura que contendrá tres tipos distintos de capas. Una capa convolucional, que es la que le da nombre a la red, una capa de reducción o de pooling, la cual va a reducir la cantidad de parámetros al quedarse con las características más comunes, y una capa clasificadora totalmente conectada, la cual nos va a dar el resultado final de la red.
A la final, todo una imagen, dando siendo esto un ejemplo, una imagen a través de todos los parámetros que viajan va a dar como resultado final una idea de qué es lo que se está procesando o qué es lo que está viendo, en este caso la máquina. Ahora quiero mostrarles aquí una imagen. En esta imagen pueden ustedes ver que la información que entra es ciertos datos de este robot, ¿sí? De esta manita del robot. Ahora, al momento que esto entra directamente como información de entrada, se aloja y hace una convolución, porque la convolución que hace esta red simplemente es identificar qué es lo que está pasando aquí, qué es esto que se está obteniendo, qué es esto que se está viendo. Bueno, existen diferentes tipos de mapeos de datos que se van procesando a través de ciertos ejemplos que se dan. Luego se hace la convolución y después agarran varios ejemplos. A la final, todas estas ejemplificaciones que se tienen dan como resultado qué podría ser esto que está aquí en el robot, dando un resultado final, donde todas estas están conectadas para dar un resultado final. Y de esta manera poder identificar qué es lo que está viendo esta imagen. Bueno, algunas implementaciones específicas que podemos encontrar sobre este tipo de redes son la Inception VG, la ResNet, la BGG16 y Exception, entre otras. Todas ellas han logrado excelentes resultados. Ahora existe una que es de las redes neuronales recurrentes, una de las más especiales que prácticamente ayudan a asemejar más al ser humano. Los seres humanos no comenzamos nuestro pensamiento desde cero. Cada vez que nosotros pensamos algo, no estamos aprendiendo desde cero algo, sino que los mismos tienen una persistencia. Es decir, las redes neuronales prealimentadas tradicionales no cuentan con esta persistencia que tiene el ser humano. Cuando nosotros hablamos de persistencia, de que ya tenemos algo de memoria, recordamos hechos pasados, no aprendemos desde cero continuamente. Cada vez que vamos digamos, a un salón de clases y tomamos una clase, no empezamos desde cero, ya sea matemáticas, si estás en cierto grado de secundaria o cierto grado de prepa, bachillerato, universidad, pues efectivamente ya tienes cierto conocimiento previo, no empiezas desde cero. Ahora, las redes neuronales prealimentadas tradicionales no cuentan con esta persistencia y esto parece una deficiencia importante. Las redes neuronales recurrentes abordan este problema. Son redes con bucles de retroalimentación que permiten que la información persista. Queremos ver aquí una pequeña imagen donde efectivamente hay ciertos datos de entradas que estoy mostrando, luego pasan a través de ciertas capas que son las percepciones de las neuronas, de las redes neuronales. Estos a su misma vez pasan a otros datos y estos mismos datos que pasan dan un cierto resultado a través de las capas. Pero resulta que el resultado final llega aquí. Pero al momento, ¿cómo funciona esta recurrencia? Esta cantidad de datos vuelven y se regresan a otro tipo de neuronas que van a recibir esta retroalimentación. Por eso existe ese ciclo recurrente. Y esta retroalimentación ayudará a la alimentación que entre nueva y la anterior a dar un mayor resultado en la experiencia y en la conclusión o resultado final de lo que se esté realizando. Por esto las redes neurales recurrentes son muy importantes. Ahora, una red neuronal recurrente puede ser pensada como una red con múltiples copias de ella misma, en que cada una de ellas pasa un mensaje a su sucesor. Esta naturaleza en forma de cadena revela que las redes neuronales recurrentes están íntimamente relacionadas con las secuencias y listas, por lo que son ideales para trabajar con este tipo de datos. En los últimos años ha habido un éxito increíble aplicando redes neuronales recurrentes a una variedad de problemas como lo que tiene que ver con reconocimiento de voz, el modelado del lenguaje, la traducción, subtítulos de imágenes y listas continuas. Es donde se ha estado utilizando mayormente las redes neuronales recurrentes. Ahora, las redes de memoria de largo plazo a corto plazo, generalmente llamadas LSTMs,
son un tipo especial de redes neuronales recurrentes, capaces de aprender dependencias a largo plazo. Ellas también tienen una estructura como cadena, pero el módulo de repetición tiene una estructura diferente. En lugar de tener una sola capa de red neuronal, tiene 4 que interactúan de una manera especial, permitiendo tener una memoria a más largo plazo. Algo similar a lo que les mostraba hace unos momentos. Fíjense, aquí vemos una imagen más o menos de lo que les estoy platicando, donde tenemos aquí por un lado a la izquierda tenemos las entradas, por otro lado tenemos las salidas, pero existen estas capas de neuronas que prácticamente son las que procesan cierta información, pero tienen interacción continua y cíclica con otras que son prácticamente las que están respaldando toda la información previa. Esto es prácticamente ese tipo de red neuronal recurrente de a largo plazo. Ahora, los logros que ha llegado a trabajar el Deep Learning son muchos. En los últimos años el Deep Learning ha producido toda una revolución en el campo de Machine Learning con resultados notables en todos los problemas de percepción, como ver, como escuchar, problemas que implican habilidades que parecen muy naturales o intuitivas a los seres humanos, pero que desde hace tiempo se han mostrado difíciles para las máquinas. En particular, el Deep Learning ha logrado los siguientes avances, todos ellos en áreas históricamente difíciles ya para el Machine Learning. Fíjense cómo puede a través del Deep Learning hacer reconocimientos faciales, imágenes, reconocimiento aún de objetos, así como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y puede identificar, esto es una televisión, esto es una mesa, esto es un artículo de casa, esto es algún tipo de instrumento de cualquier casa, teléfonos o cualquier cosa que sea, o ropa, objetos, pero todo esto obviamente tiene una ciencia detrás de esto, algoritmos que trabajan para poder identificar, trabajar a través con la misma Deep Learning para poder lograr esto. Es algo fascinante. ¿Qué más se ha logrado? Un nivel casi humano para la clasificación de imágenes, un nivel casi humano para el reconocimiento del lenguaje hablado. Y fíjense, casi humano, esto es algo muy importante. No se ha llegado obviamente a tener la misma capacidad del ser humano. Un nivel casi humano en el reconocimiento de escritura, grandes mejoras en traducciones de lenguas, grandes mejoras en conversación de text-to-speech, es decir, que tú escribes y se hace una traducción hablada, asistentes digitales como Google Now o Siri, un nivel casi humano en autos autónomos, mejores resultados de búsqueda en la web, grandes mejoras para responder preguntas en lenguaje natural, y dentro del lenguaje natural podemos estar hablando aquí lo que es chatbot también, ha alcanzado un nivel maestro superior al humano en varios juegos. Y creo que nosotros en cuanto a juegos podemos ver lo que tiene que ver con ajedrez y otros juegos que se han implementado, que la inteligencia artificial ha ganado bastante terreno. Ahora fíjense, aquí hay algo muy interesante. Si ustedes pueden ver esta imagen, en esta imagen es prácticamente cómo puede estar una foto directamente ingresada de invierno. La misma imagen. Ahora, a través de la inteligencia artificial generada, puede producir una imagen de verano. Ahora, fíjense la imagen inferior. Esta imagen inferior es de un día totalmente soleado y a través de la inteligencia artificial podemos convertir la imagen a un día totalmente con lluvia. Es algo muy interesante que se puede lograr aquí. En muchos sentidos el Deep Learning todavía sigue siendo un campo misterioso para explorar, por lo que seguramente veremos nuevos avances utilizando nuevas técnicas. Tal vez algún día el Deep Learning ayude a los seres humanos a hacer ciencia, desarrollar software y muchas otras cosas más. ¿Por qué estos sorprendentes resultados surgen ahora? Ahora fíjense, muchos de los conceptos de Deep Learning se desarrollaron en los años 80 y 90, algunos incluso mucho antes. Sin embargo, los primeros resultados exitosos del Deep Learning surgieron en los últimos 5 años. ¿Qué fue lo que cambió para lograr la popularidad y el éxito de los modelos basados en Deep Learning en estos últimos años? Si bien existen múltiples factores para explicar esta revolución del Deep Learning, los dos principales componentes parecen ser la disponibilidad de masivos volúmenes de datos. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden encontrar ahora
que tenemos acceso a una biblioteca infinita a través de nuestra red internet. Lo que actualmente se conoce bajo el nombre de Big Data es el estudio justamente de la ciencia de datos que prácticamente pueden ayudar con todo este volumen grande de datos. Y el progreso del poder del cómputo, efectivamente, gracias a las GPUs, ya no son CPUs sino GPUs. Entonces, dentro de los factores que explican esta popularidad de los modelos del Deep Learning podemos encontrar los siguientes, fíjense. La disponibilidad de conjunto de datos enormes y de buena calidad. Otro es la computación paralela masiva con GPUs. En líneas generales, los modelos de redes neuronales no son más que complicados cálculos numéricos que se realizan en paralelo. Gracias al desarrollo de los GPUs, estos cálculos ahora se pueden realizar en forma mucho más rápida, permitiendo que podamos entrenar modelos más profundos y grandes. Funciones de activación amigables para backpropagation. En la primera parte estuvimos hablando sobre una parte fundamental de las redes neuronales que era y el deep learning, que es la backpropagation. La propagación hacia atrás o backpropagation es el algoritmo fundamental que hace funcionar las redes neuronales, pero la forma en que trabaja implica cálculos realmente complicados. La transición desde funciones de activación como Tanch y Sigmoid a funciones como ReLU o CeLU han simplificado estos problemas de una manera muy grande. Ahora existen nuevas arquitecturas que han ayudado también. Las redes de Inception, GAN, mantienen el campo actualizado y continúan aumentando la flexibilidad de estos modelos. Aquí podemos ver justamente también un algoritmo de propagation, o lo que llamamos la propagación hacia atrás o backpropagation, y podemos ver justamente las entradas, las fases de las neuronas. Cada una obviamente de estas mantiene unas funciones, justamente un algoritmo de aprendizaje, y a su misma vez ellas y van prácticamente pasando de una a otra hasta llegar a resultados finales, y a la misma vez existe justamente esa propagación hacia atrás, que ustedes lo pueden ver en este modelito del algoritmo, donde justamente inserta datos de nuevo atrás, y esta retroalimentación prácticamente de datos en el algoritmo hace que la función final o el resultado final que a mí me genere me va a dar un resultado mucho más amigable, mucho más veraz. Ahora, las nuevas técnicas de regularización también, técnicas como el dropout, batch normalization y data augmentation, nos permiten entrenar redes más grandes con menos peligro de sobreajuste. Optimizadores más robustos. Efectivamente, la optimización es fundamental para el funcionamiento de las redes neuronales. Mejoras sobre el tradicional procesamiento SGD, como DAM, han ayudado a mejorar el rendimiento de los modelos. ¿Sí? Aquí vemos justamente una simulación de ciertas neuronas biológicas. Ahora, plataformas de software. Estas herramientas que vamos a ver a continuación, como TensorFlow, Theano, Keras, CNTK, PyTorch, Trainer y MXNet, nos permiten crear prototipos en forma más rápida y trabajar con GPUs sin tantas complicaciones. Nos permiten enfocarnos en la estructura del modelo sin tener que preocuparnos por los detalles de más bajo nivel. Nos preocupamos más por el modelo, qué vamos a hacer, más no tenemos que meternos necesariamente a toda la parte de los algoritmos, no empezar desde cero a trabajar con este tipo de redes de Deep Learning. Ahora, otra razón por la que el Deep Learning ha tenido tanta repercusión últimamente, además de ofrecer el mejor rendimiento en muchos problemas, es que el Deep Learning está haciendo la resolución de problemas mucho más fácil, ya que automatiza completamente lo que suele ser uno de los pasos más difíciles y cruciales en el flujo del Machine Learning, la ingeniería de atributos. Antes del Deep Learning, para poder entrenar un modelo, primero debemos refinar las entradas para adaptarlas al tipo de transformación de ese modelo. Teníamos que cuidadosamente seleccionar los atributos más representativos y desechar los pocos informativos. Ahora, el Deep Learning, en cambio, automatiza este proceso. Aprendemos todos los atributos de una sola pasada, y el mismo modelo se encarga de adaptarse y quedarse con lo más representativo. Otra razón por la que el Deep Learning ha tenido tanta repercusión últimamente, además de ofrecer un mejor rendimiento en muchos problemas, es que el Deep Learning está haciendo resolución mucho más fácil.
Creo que podemos ver a través de esta imagen que debemos de mantenernos actualizados. Actualizados en las redes neuronales, el deep learning. Existe mucha información en internet que podemos nosotros recibir. Libros, bibliotecas, donde podemos libros, chats, blogs, mucha información también en YouTube que podemos nosotros ir poco a poco aprendiendo, cursos a través de plataformas de cursos muy interesantes donde podemos aprender a utilizar las herramientas ya platicadas, ya vistas hace unos minutos, y podemos mejorar nuestro aprendizaje, realizar aplicaciones aún, aunque quizás no muy complicadas de comienzo originalmente, pero ir poco a poco aumentando nuestra capacidad.